Son 10 años, 10 años y medio. Yo lo que tengo de mis recuerdos es mis hermanos pequeñitas, mis dos hermanitas y mi madre, por supuesto, y mi papá. Éramos una familia muy feliz. Daisy jugaba descalza entre cañadas y corría por el campo, ese lugar donde su infancia florecía. Pero a los 10 años la guerra la arrastró y todo cambió para siempre. Era el año 1997. Colombia vivía uno de los momentos más álgidos de violencia y el conflicto armado. Fue un año muy oscuro en el que los grupos armados ilegales se expandieron agresivamente por el territorio nacional. La población civil se convirtió en el principal blanco de los terroristas. Daisy tenía tan solo 10 años cuando hombres armados la arrancaron de su casa y la llevaron al Frente 28 de las FARC. Desde ese momento, la niña que jugaba con mazorcas tuvo que aprender a sobrevivir entre fusiles y otras cosas más. Y a mí me secuestraron a esa edad. Y eso, desde ahí empezó a cambiar mi vida y cambió mi vida para siempre. O sea, desde ahí no volví a ser la niña que fui hasta los 10 años. No volví a disfrutar mi familia, no volví a disfrutar un papá ni una mamá. Después que las FARC me secuestra y me lleva a las FARC, al Frente 28, durante prácticamente 2 años que fui retenida, y en estos 2 años fue donde sufrí todas las violencias y las torturas y las violaciones, donde fui sometida a todos los vejámenes de lesa humanidad que esta guerrilla pudo cometer en contra de mi voluntad y mi humanidad. De ahí empezó el calvario para Daisy. Su vida estuvo marcada por el miedo y la violencia extrema. Era una pequeña que jamás debió vivir esta pesadilla que le robó su infancia. Pues mira, a mí lo primero que a mí la FARC me hace cuando me secuestra fue que me colocaron un dispositivo intrauterino, eso se llama una T de cobre, pero en ese entonces yo no lo sabía. Cuando a mí me llevan al campamento general del Frente 28 de las FARC, a mí lo primero que me hacen es hacer una fila con muchas niñas, porque no éramos 5 niñas, éramos más o menos en ese entonces, cuando me hicieron ese procedimiento, unas 40 niñas. Me dice un guerrillero que me quite la ropa interior y me cogen a juro. Yo no quería, me quitaron la ropa, me dijeron quítese los pantalones, la ropa interior, me acuestan en un cambuche, que eso era como de palos y hojas, y ahí es donde me hacen este procedimiento totalmente a la fuerza. Yo gritaba porque era una niña de 11 años, me abrieron las piernas a juro y me introducieron un aparatico como forma de una cuchara, yo me acuerdo, y me alaron un poco como el útero, y de ahí yo perdí el conocimiento. Cuando volví a reaccionar, ya me habían implantado la T de cobre. Cuando yo vuelvo y les digo qué me hicieron, me dicen ellos, le colocamos ahí fue donde me enteré, una T de cobre, y entonces yo sentía como si tuviera una aguja, y me ayudan a sentar, y ya no podía pararme, me ayudan a levantarme y me paré, y cuando me veo así las piernas, me veo esa cantidad de sangre, una hemorragia impresionante. Por supuesto, ahí es cuando yo empiezo a llorar, a gritar y a pedir ayuda, ¿no? Porque un niño a los 11 años, lo primero que se le ocurre cuando siente que su vida está en peligro es llamar a su mamá. Y yo empezaba a gritar mi mamá, y pues ellos me taparon la boca y me dijeron que no podía gritar, sino me iban a amarrar. Pero lo que acababa de ocurrir no era el final del horror, era apenas el comienzo. Desde ese momento empecé a vivir todas las torturas posibles que un ser humano le puede hacer a un niño de esa edad. Después de que me implantaron ese dispositivo, me dio una infección impresionante que yo no podía orinar.
A mí me daba miedo orinar, a mí me daba miedo bañarme, porque me ardía, porque, o sea, eso fue horrible. Sentía que tenía fiebre y nadie me ayudaba, ¿no? Y sentir que era una niña que necesitaba de su mamá y de su papá y que en las noches gritaba y que nadie la ayudaba. Pasaron 8 días de este dolor tan impresionante y esta hemorragia, y a los 8 días me abusa un hombre de 50 años de la forma más terrible y asquerosa, que aún siento dolor en mis caderas, producto de esa violación tan dura que me sometió este hombre de 50 años. Y ahí fue donde empezó toda mi tortura durante 2 años. Y en medio de ese infierno apareció una posibilidad mínima, una salida que también podía costarle la vida. En medio de un combate, cuando las balas cruzaban el monte, Daisy y otros niños fueron puestos al frente, usados como escudos humanos. Y en ese horror empezó a abrirse una rendija para escapar. Me colocaron como escudo humano a mí y a otros niños de mi misma edad, de 11, de 12 añitos y de 13 años. Y pues desgraciadamente en un combate el ejército no se da cuenta que hay niños. Y lamentablemente pues murieron mis compañeritos chiquitos. Y a mí pues, no sé, Dios me ha protegido tanto de la muerte, y a veces me pregunto por qué. Porque yo veía que mis compañeritos caían y las balas pasaban por mi cuerpo, así, yo veía como que me hacía así el cabello, y no, yo seguí caminando y corría hacia un caño, y allá me quedé como 2 horas sentada viéndome sangrar mi herida, porque me herieron. Y pasaron como 2 horas, yo me quité todo ese disfraz que me habían colocado, porque pues, me habían disfrazado con un camuflado que ni siquiera me quedaba bien en mi cuerpo. Y bueno, y yo siempre me ponía un chorcito chiquito, un bicicletero y una camisita de tiras de color azul, me acuerdo tanto. Y me quité esa ropa, ese disfraz que me habían puesto, y me quedé en el chorcito y me quité esa bota porque yo sentía que la bota estaba mojada, y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Agua de dónde? Y me quito las botas y me veo y era sangre. Me había caído una esquirla acá y me había llenado de sangre, pero me coloqué aquí una pañoletica y yo dije, yo me voy. Entre el miedo, las balas y el caos, Daisy corrió por su vida. Iba herida, desorientada, pero con la obsesión de escapar y volver a casa. Mientras todo estallaba a su alrededor, se jugó la vida hasta que el ejército la encontró y la rescató. ¿Qué siente usted en ese momento? ¿Qué recuerdo? En ese momento sentí mucho miedo, porque a mí me habían traumatizado en la guerrilla, que si yo me entregaba al ejército me iban a matar, que me iban a violar y que me iban hasta envenenar. Por eso cuando a mí el ejército me rescata este secuestro, yo andé con ellos 3 días, porque no me podían sacar, que el helicóptero llegara por mí, porque pues era una zona, en ese entonces, era una zona roja, de muchísima violencia y conflicto. Entonces caminé con ellos 3 días, y fueron 3 días que yo no comía, no porque el ejército no me diera de comer, sino porque yo era una niña totalmente traumatizada. Entonces un día me preguntó uno de ellos, ¿por qué no come? Tiene que comer. Entonces yo le dije a él, no, porque a mí la guerrilla me dijo que ustedes me iban a dar comida envenenada. Entonces ellos, por saber que ya llevaba 2 días sin comer, ellos me dicen, vamos a hacer unas arepas y un chocolate, y yo quiero que usted esté aquí conmigo. Y ellos amasaban la arepa, la masa, hicieron las arepas. Pero muy lejos de lo que su mente creía, ese momento para Daisy fue el inicio de una nueva vida y un nuevo comienzo. Ahí empiezo un proceso de establecer mis derechos como niña indocumentada, y no tenía documentos, pues por supuesto, porque yo estaba secuestrada.
mientras ellos averiguan si yo de verdad era menor de edad, no sé por qué me llevan a una cárcel para mujeres adultas, donde había toda clase de violencia. Allí sufro muchísimo, durante un mes me agredieron mucho, me pegaron, y yo trataba de defenderme, porque no quería que me abusaran las mujeres, porque jamás se me pasó por la mente que en ese entonces de que habían mujeres que me podían abusar también. Y llego a esta cárcel donde para mí era totalmente diferente, y ellas empezaron a maltratarme, a pegarme, y yo por defenderme, pues una niña de 12 años, pero me pegaron mucho. Yo sufrí también mucho en esa cárcel, y siempre me pregunté por qué me metieron con gente adulta. De acuerdo a su relato, dejar el monte y salir de las garras de las FARC no significó dejar atrás la guerra. Su llegada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estuvo marcada por un proceso difícil de adaptación, en medio de heridas profundas y un entorno que en sus inicios se sintió complejo. En ese camino, el acompañamiento de psicólogos y terapeutas de la entidad fue fundamental para estabilizarla emocionalmente. Al cumplir la mayoría de edad, pudo rehacer su vida. Yo conozco el padre de mis hijos en Bienestar Familiar. Yo puedo decir que el primer novio que yo tuve por mi gusto, siendo un adolescente, fue el padre de mis hijos. Fue un niño también con una vida totalmente dura, un niño también que lo llevan a los 8 años, lo abusan, y él sale también rescatado a los 11 años. La historia de él es más trágica que la mía. Un niño abusado, pero a él lo conozco en Bienestar. Los dos hicimos, cuando yo llego a Bienestar, él ya llevaba como 2 años en Bienestar, y empezamos los dos a reconstruirnos nuestras heridas, digo yo, en Bienestar, en los hogares de Bienestar. Pues claro, yo estuve en muchas ciudades, en Medellín, en Bucaramanga, así nos trasladaban, y los dos empezamos a ser amiguitos, niños, pero eso pasó como más o menos unos 3, 4 años, después que convivimos en Bienestar como niños chiquitos. Y a los 16 años más o menos fue que empecé a ver lo que me gustaba, mi amigo, y ahí fue cuando pues nos cuadramos. Y ahí fue cuando él es el papá de mis hijos mayores. Y los dos salimos a enfrentarnos a la vida, pero él nunca superó su dolor, la guerra, lo que le hicieron. Y entonces él empezó a violentarme. Y él se soñaba que yo lo estaba abusando, y entonces él me cogía así por el cuello y era como asfixiarme, y después cuando él reaccionaba me pedía perdón, pero eso hizo que me separara del padre de mis hijos. Nunca fue fácil empezar de nuevo, pero no tuvo otra opción que seguir adelante. Vivió años en silencio, cargando vergüenza y dolor por su historia, hasta que un día reunió el valor para hablar y convirtió ese dolor en una causa. Cuando entendí que yo no tenía la culpa, cuando entendí que había cerrado muchas heridas en mi vida, empecé a hablar. Y ya no me da pena. A mí no me da pena decir sí fui abusada, sí me torturaron, me hicieron esto, pero yo no tengo la culpa. Los que tienen que sentir esa vergüenza son los violadores que me hicieron eso. Y no solamente me hicieron eso a mí, es que la historia mía es la historia de 18.677 víctimas que fuimos lamentablemente secuestradas, niños pequeñitos, abusados y torturados. Y que esa tragedia tan grande no se puede quedar en el olvido y en la memoria, solamente como que eso pasó y ya, pasemos la página. No, yo sí quiero que esa tragedia se vuelva visible para que los colombianos tengan conciencia de lo que pasó con estos niños y para que no se vuelva a repetir en la historia de Colombia. Pero también que es una cifra que sus más grandes victimarios están en total impunidad y que nosotros, las víctimas que tuvimos la
fortuna de tener voz y tener nuestras vidas aún, que no nos mataron, queremos justicia. Daisy hoy busca justicia por todos los niños de Colombia que, como ella, han sido víctimas y sobrevivientes de la más cruenta violencia armada. Un detalle tan escalofriante como terrorífico fue que su primer agresor le tatuó su nombre en el brazo, una marca impuesta como símbolo de dominio, como si hubiera querido dejarla señalada como propiedad, una huella que durante años le recordó la brutalidad del sometimiento, pero que hoy pudo borrar para llevar en su piel otra historia, la de la lucha y la memoria. Apareció un gran tatuador también que se llama Ed Gómez, lo pueden encontrar en Instagram, y él me tatúa esto, y me dice él, ¿qué quiere que le coloque ahí? ¿Con qué quiere taparse eso? Y le digo yo a él, primero quiero el nombre de mi madre, que esa mujer resiliente, creo que yo soy así por ella. Leo es, no, pues es todo en mi vida, fue el amor, el gran amor de mi vida, la mujer que me dio la vida y que me enseñó en la vida que hay que luchar siempre cuando se tiene la verdad en las manos, así uno pierde la vida. Y me tatué la mariposa, porque la mariposa, cuando a mí me amarraban en el monte, me hacían consejos de guerra, que me iban a fusilar, porque yo era me les enfrentaba. Desde muy pequeñita que estuve allá, yo me les enfrentaba a esta gente. Entonces un día me iban a matar, y me amarraron 8 días al cepo de un palo, sin tomar agua ni nada de eso. Y siempre me ponía yo a pensar en mi madre, en Dios, y a mí siempre me llegaba una mariposa, y una mariposita chiquita de colores me caía acá. Y siento que esa mariposa siempre me ha acompañado. Y por supuesto me hice el número 18.677, porque es que me recuerda mi causa, mi lucha y mi historia, porque yo soy parte de esa historia. Y eso es lo que me mueve y lo que me va a recordar siempre que tengo que seguir adelante con esta causa, porque es que esta es mi causa y mi lucha, y yo no descansaré hasta que un día yo vea que se hizo justicia. Su historia y su lucha es la de miles de niños que padecieron en carne propia la barbarie, pero que ella siga en pie tantos años después significa que no la pudieron destruir. Intentaron someterla, marcarla y silenciarla, pero sobrevivió a la maldad. Hoy, esta valiente mujer alza su voz por ella y por los niños del país que esperan justicia, porque si la guerra le cambió la vida, ella decidió devolver el golpe, convirtiendo su dolor en fortaleza y su herida en tenacidad. Pues es que siempre le digo a Dios, bueno, usted me salvó de tantas cosas, de la muerte, que debe ser por algo. Y yo creo mucho en Dios. Por supuesto, creo que mi misión es ayudar a visibilizar esta tragedia, y más quién para hacer lo que yo viví, esa historia tan dolorosa y tan trágica, pero siempre para recordarle a los colombianos que no puede haber más niños en la guerra. Los niños no deben ser parte de un conflicto armado. Gracias por continuar en este viaje hacia